Bienvenidos, bienvenidas, capítulo número 2, un CM en casa, después del capitulazo con Antonio Ortiz, que estuvo muy chulo, muy guay, donde hablamos de muchas cosas, de redes, de inteligencia artificial. Hoy hablaremos un poquito de eso, pero nos enfocaremos más al mundo del pequeño comercio. Así que lo vamos a hilar todo junto, porque tenemos a una súper invitada, para los que nos estéis viendo, a Bea López, ¿no? ¿Puedo decir Bea o Beatriz? Bien. Bea Sí, López, ¿no? vea. Bea López de Bicom Digital, que hace una guía junto con dos compañeros de su agencia sobre comercio. Aquí lo tenéis para que veáis. Luego hablaremos un poquito más del querido comercio. Y recordaros un poco sección de teletienda, ya sabéis, el capítulo sale una vez al mes, ya sabéis, de suscribiros, darle cariño al canal, @gorkacorrestamacola, dejar comentarios, sugerencias, propuestas, lo que os haya surgido durante la charla de lo que vamos a hablar, como pasó con la de Antonio, en la que al final es una conversación distendida que siempre da pie para que la gente que estéis viéndolo, pues lo podáis también comentar, dejar sugerencias. Temas de sponsors, si alguien se anima a que este proyectito siga creciendo y haciéndolo siendo más rico, pues ya sabéis, un correo a info@gorkacorres.com o en los comentarios también, lo podéis dejar en el canal. Y muchas gracias por la acogida del primer capítulo, después de esta reentré tras estos 2 años de parón. La verdad es que estoy muy contento de cómo ha arrancado la nueva temporada y más con la nueva invitada que poder escuchar ahora, en estos momentos, y que espero que sea tan amena como el primer capítulo, que el listón se puso muy alto, vea, pero seguro que lo mejoraremos también aquí, seguro. Qué responsabilidad. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que va a ser algo también muy bonito, espero que os guste. Y ya te digo, pero, va a salir mucho el tema del mundo del retail, del pequeño comercio, y creo que es un capítulo también que es muy interesante para gente que nos escucha en las ciudades de Victoria, en Bilbao, alrededor de esta, yo creo que es un capítulo que creo que os va a gustar mucho. Y sin más, después de esta sección de teletienda, como diría un buen amigo mío, Bea, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Me dedico. Y adelante, y todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Gorka, por haber contado conmigo para este programa que estás realizando. Me llamo Beatriz López, soy Bea Lodano en las redes sociales, porque es de aquella época en la cual una iba cogiendo, ¿no? Como las primeras letras de su nombre, primer apellido y segundo apellido, ¿no? De ahí viene Bea Lodano. Y bueno, pues desde el 2012 estoy más focalizada en marketing digital. En principio, mi especialidad siempre ha sido la parte más de estrategia, analítica, ¿no? Entender bien los datos para poder sacar conclusiones, ¿no? Que de alguna manera pues, impulsen los negocios. Y en ese devenir, en ese proceso, pues inicialmente comencé como autónoma en solitario, acompañada con una red de profesionales, y en el 2016 creé la marca de Bicam Digital ya con un equipo por detrás y demás. En principio, trabajamos proyectos de marketing digital en nuestra empresa. Nos gusta más casi llamarnos consultoría que agencia, porque creo que bueno, pues esa parte, ¿no? Histórica, ¿no? De mis tiempos pasados, ¿no? En el ámbito de la consultoría está muy presente en nuestro hacer. Y trabajamos con proyectos de muy diferente índole. Trabajamos con alguna entidad internacional, también con alguna entidad nacional y también instituciones, pero también hemos estado siempre muy cerca del ámbito del emprendimiento. Y desde el 2016, bueno, pues por estas casualidades de la vida, comencé a trabajar con el pequeño comercio.
tanto dando formaciones, pues a través de las diferentes instituciones, pues Cámara de Comercio, CECOBI, asociaciones, ¿no? Vinculadas al ámbito del comercio, como también desarrollando proyectos de acompañamiento y proyectos de implantación. Y de todo ese trabajo, bueno, pues poco a poco se fueron incorporando el equipo que me acompaña en estos momentos en Bicam Digital, y de todo eso pues surgió ¿no? Pues un conocimiento, una experiencia que andaba siempre barruntando, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto, no? Me picaba esto de decir, jo, vamos a escribir un libro donde poder ponerlo todo, ¿no? En orden, pero no encontraba esa temática, ¿no? Que dijera, jo, va a cubrir una necesidad, ¿no? Como consultora quería hacer algo que realmente fuera útil y no caducara al día 1 de publicarlo, ¿no? Y un fin de semana de estos así, pues llegó la inspiración y dije, ya está, tantos años trabajando, ¿no? Con esta línea de negocio del que es el pequeño comercio, vamos a hacer marketing digital para comercios, para el comercio de proximidad, y lo vamos a compilar en el libro. Y bueno, pues dicho y hecho, el lunes llegué a la oficina, dije la mítica frase de he pensado. Cuando mi equipo escucha he pensado, sabe que estoy maquinando algo por la cabeza, ¿no? Y Maitane Delgado e Iván Jaspe pues se unieron al plan. Dimos forma al libro, teníamos muchísimas ideas que había que ordenar, estructurar y sobre todo hacer de una manera que fuese un lenguaje llano, sencillo, accesible para que profesionales, ¿no? Que bueno, pues saben mucho de su negocio, que ahora se ven en este ámbito, ¿no? De activar un negocio por su cuenta, que necesitan, ¿no? De alguna manera ser su community manager, por así decirlo, pues que pudieran coger este libro guía y poder ir aplicándolo poco a poco. En ese proceso llegó el momento de buscar editorial y bueno, pues nos salió por aquí una bilbainada, ¿no? Y dijimos, oye, ¿y por qué no intentarlo con Grupo Anaya? ¿No? Tú bien sabes que hay una línea editorial que tiene Grupo Anaya que estaba muy vinculada con el marketing digital y sí que es cierto que no tenían nada publicado relacionado con comercio. Entonces fuimos investigando e indagando hasta dar con la persona adecuada. Nos comunicamos a través de LinkedIn en julio antes de irnos de vacaciones y bueno, pues este señor nos dijo que hasta septiembre pues no volvía a valorar ningún otro tipo de proyecto, ¿no? Me facilitó su correo electrónico y bueno, quienes me conocéis ya sabéis que soy muy insistente y entonces el 3 de septiembre este señor se desayunó un correo electrónico diciéndole, hola, aquí estamos, ¿no? Nos pidió 2 capítulos, sí que es cierto que le comentamos que le enviábamos 2 capítulos que todavía no estaban finalizados, que estábamos en proceso de revisión. Pero bueno, aún así se los enviamos y nada, nos dijo pues que derrochaba profesionalidad y que íbamos adelante. Entonces, claro, te puedes imaginar, Gorka, el Guau. pedazo de subidón que nos dio, ¿no? Mm. Sí que es cierto que en este proceso de redacción, al final aquí estábamos 3 personas diferentes escribiendo y teníamos mucha preocupación de que se viera como un contenido homogéneo, ¿no? O sea, que no hubiera capítulos dispares, ¿no? A la hora de redactar y de comunicar. Y entonces ahí contactamos con una empresa, Tradutalde, que se dedica a hacer traducciones, pero también hace correcciones ortotipográficas. Entonces, con Tradutalde estuvimos trabajando y entonces, claro, cuando finalmente ya firmamos el contrato con Grupo Anaya y enviamos, ¿no? Nuestro dossier definitivo, nuestro libro definitivo, pues claro, se sorprendieron mucho porque, claro, es que estaba redondo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fuimos avanzando. En enero del 2025 lo mandaron a la imprenta y ya salió a preventa y en abril del 2025 ya se distribuyó por todas las librerías del estado, ¿no?
Y del 2025 hasta la fecha, pues bueno, hemos ido haciendo diferentes presentaciones y la verdad es que el libro pues nos ha traído muchas satisfacciones porque nos ha permitido también llegar a comercios, ¿no? Que de otra manera pues no habrían sabido de nuestro equipo, y también a instituciones que, bueno, pues que les ha gustado el libro, que les ha gustado la iniciativa y que nos han abierto sus puertas para poder presentarlo. Ujú. Sí, yo por eso te quería preguntar, porque la has sacado ahora justo en la última parte de la respuesta. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo encarzar el proceso de ese equipo que queda muy bien claro cuando coges el libro y de repente dices, jo, 3 personas, qué guay, qué cosa más diferente? Digo, pero ¿cómo ha sido, más allá de el engarzar eso a nivel interno? Digo, porque da esa sensación cuando lo vas leyendo de que va todo muy, muy bien hilado, pero que cuéntanos un poco cómo ha sido eso realmente, o sea, este trabajo interno entre Iván, Maitani y tú, o sea, porque no es sencillo, o sea, normalmente suele ser libros de que la misma persona va con todo y de repente Ya. dices, wow, 3 personas, digo, con 3 visiones seguramente diferentes y que Sí. confluía todo. Tienes toda la razón. Aparte que, bueno, quienes nos conocen saben que Iván, Maitane y yo no podemos ser 3 personas más diferentes ni a propósito. Tenemos diferentes inquietudes, venimos ¿no? O sea, de diferentes formaciones académicas, con diferentes experiencias, y de hecho en Bicam Digital estamos, ¿no? Tenemos una especialización muy concreta cada una de las personas, ¿no? A mí me resultaba muy interesante hacerlo así en equipo, ¿no? Y hacerlo entre los tres, porque la realidad es que Maitane lleva conmigo pues desde el 2017, o sea, ya son años. Iván se incorporó un poquito más tarde, en el 2018-19, ahora ya no me acuerdo muy bien, pero bueno, quiero decir que son 2 personas que tienen toda la confianza del mundo por mi parte en el ámbito profesional, que llevamos trabajando en equipo muchísimo tiempo, y bueno, pues era también una oportunidad para que, ¿no? Pues a nivel de marca personal, los tres nos pudiéramos también empoderar y beneficiar, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que, bueno, pues hicimos un reparto donde cada cual, ¿no? Cada persona se siente más cómoda, pero las revisiones iban cruzadas, ¿no? Entonces, claro, a mí me revisaban, pero yo también revisaba, ¿no? Entonces, como llevamos tanto tiempo juntos trabajando, pues hay muchas muletillas, muchas cuestiones que ya fuimos, ¿no? ¿Qué digo yo? Recogiendo y eliminando, ¿no? Y luego, por otra parte, una de las problemáticas mayores que tuvimos es que teníamos muchísima información, muchísimo contenido. O sea, tú bien sabes que en el ámbito del marketing digital hay infinidad de disciplinas, pero cada cual también ayudaba a recortar el resto de los capítulos, ¿no? Porque tú a ti misma censurarte, pues es complicado, ¿no? Pero cuando viene alguien y te dice, mira, no, este detalle es excesivo, o aquí realmente no estás pensando en comercio como tal, sino que te estás desviando del foco, ¿no? O sea, esa labor fue muy intensa. Fue un trabajo muy intenso. Y luego, claro, al darle, ¿no? También esa revisada, ¿no? Por parte de Susana Forniés, que es la persona que está al frente de Tradutalde, pues también nos ayudó para poder homogeneizarlo. Ujú. En ese sentido, ya un poco, ya entrando un poco en el libro y tal, me llamó para bien la atención, y no es por destripar el libro, que lo tenéis por aquí, luego lo dejaremos en los comentarios aquí, o sea, que lo tenéis, o sea, que lo compréis, que aparte de lo digital también hay que leer en ebook, en papel, pero hay que leer, o sea, no hay que dejar de leer, por favor, que merece la pena, es un libro además está muy bien contado. Me llamó la atención, y no es por destripar ahora a la gente y tal, que empezaréis con la estrategia. Porque claro, es algo que cuando vas mucho en este mundillo se habla más de herramienta que de estrategia. Y claro, cuando comienzas y de repente empezáis con la estrategia, es como,
Wow. Fue un proceso muy, muy interesante, ¿no? Porque seas grande, mediano, pequeño, cuando nosotras comenzamos a trabajar con una empresa, siempre hacemos un proceso de análisis, ¿no? O sea, esto que en las agencias no se llama el briefing, ¿no? Bueno, pues nosotros lo llamamos análisis, ¿no? Y entonces bajamos a tierra, preguntamos, indagamos y aunque seas un pequeño comercio, un comercio de proximidad, necesitas tener un plan, necesitas tener una hoja de ruta y eso pasa por por abordar la estrategia. En el libro, además, una de las cuestiones que nos preocupaba era cómo pasar, ¿no?, nuestros cerebros, ¿no?, al libro para que un comercio cualquiera, leyéndolo, fuera capaz de hacerse esa estrategia a sí mismo, ¿no? Claro, nosotras cuando vienen los comercios les planteamos, aunque sea una mínima estrategia, un mínimo plan, tiene que haber, tiene que estar estructurado, queremos conseguir estos objetivos, queremos llegar a este tipo de público en concreto, queremos potenciar estas líneas de negocio o este tipo de productos. Luego, para todo esto, ¿qué canales tenemos? ¿Qué acciones vamos a seguir? ¿Qué táctica vamos a emplear? Y en qué nos vamos a fijar para ver si esto funciona o no. Porque si no, no tenemos capacidad de mejora. Entonces, claro, pero siempre se lo das ya hecho, ¿no? O sea, quiero decir que lo haces evidentemente con la información que te aportan, pero se lo das hecho. Y aquí el reto era enseñar a pensar como una consultora lo hace, ¿no? Y por eso el primer capítulo del libro era estrategia, ¿no? Y sí que seguimos pensando firmemente que es que desde ahí hay que comenzar, teniendo en cuenta también los recursos que cada comercio dispone. Es decir, no puedes pretender abordar de la misma manera el marketing digital de tu comercio cuando estás tú contigo misma frente a otro comercio que en un momento dado puede tener un par de establecimientos y puede tener personas ¿no? Contratadas, ¿no? O sea, la situación cambia muchísimo y eso pasa por tener muy claros y ser, ¿no?, honesta y objetiva contigo misma, saber de qué recursos dispones y a partir de ahí decir, bien, con estos recursos, ¿no?, con estos ingredientes, yo quiero conseguir estos objetivos, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? E ir dando paso a paso, ¿no? Explicar al comercio, que de eso también va el libro, de que la digitalización es posible y que esta imagen que tienen muchas veces los comercios, ¿no?, que la digitalización es tener una tienda online súper sofisticada, con una logística compleja, o hacer una inversión en tecnología que en tiempo y en recursos, ¿no? O sea, es inviable, ¿no? Esto no, hay otro modo de digitalizarse y cada cual tiene que buscar ese camino, esa ruta. Ujú. Pues sí, sí, ya te digo que a mí yo por experiencia, ahora que estoy un poco entrando en ese mundillo, es la sensación que se percibe, que por lo que sea, por los inputs que reciben, por donde se encuentren asociados, asociadas, etcétera, que el debate ese de estrategia, herramientas, o sea, como que siempre se empieza por ahí, y luego cuando de repente empiezas a bajar para ella a indagar, como lo que estáis hablando, vean, de repente es que los ojos cambian de otra dimensión y es como de repente es como, ¿de qué me estás hablando? Pero ¿cómo que un plan? ¿Cómo que si con las herramientas? Digo, ya, bueno, pero es que es como, digo, en un símil, yo soy muy futbolero, digo, es que es como salir al campo, jugar y sin plan. Digo, hombre, pues te puede salir bien, porque al final puede salir bien y es cierto que puede salir. O sea, eso no hay una pócima de que ni una fórmula que diga que no pueda ser, pero bueno, pero quizás menos sostenible igual en el tiempo y va a llegar un momento en que cuando no vaya bien la cosa, enterraremos esa herramienta, sacaremos otra y luego de repente nos encontraremos quizá con un cementerio de herramientas y un conventio de espacio donde os encontréis, que luego es complicadísimo el volver pues hacia atrás. O sea, por eso digo que, ya digo, cuando me puse a leerlo y tal, o sea,
me hizo ilusión. Por eso digo que se lo recomiendo a la gente, el tío de haber empezado por ahí, yo digo, porque probablemente como siempre es herramientas y cuando preparas formación que vas a estar, cuando vas a vender estar es, háblame de herramientas, de su estrategia, atendí de cosas muy arriba, no tal, y al final dices, ya bueno, pero, y herramientas, no, no, las herramientas son, en teoría, y aquí es también explicatorio, pero en general, una de las aprendes a usar, luego son actualizaciones, claro, yo digo, pero que no tiene una sensación de, guau, socorro, que no sé manejarla, digo, la acaban manejando bien, pero esa parte de estrategia, esa del armazón, esta, yo digo, es el corazón, ¿no? Y hay una cuestión también que para nosotras es muy importante y es que entiendan que la estrategia es una herramienta en sí misma. Es decir, no es ese documento, ¿no? De PowerPoint, ¿no? Que van, te envían y está ahí, lo imprimes, no sabes por dónde cogerlo y lo metes en el cajón, ¿no? No. O sea, es algo, es un contenido que es útil y que está vivo y que cada cierto tiempo conviene revisar, conviene ir un poco a las bases, ¿no? Para decir, ¿sigo por la ruta adecuada? O sea, ¿estos siguen siendo mis objetivos? ¿Esta sigue siendo la forma de poder abordarlo? ¿No? Para nosotras ese punto también es importante. Y es eh, muy sencillo el poder bajarlo a tierra para que los comercios lo puedan utilizar y lo puedan usar como una herramienta viva. Ujú. Em, ¿Cómo está el comercio a nivel digital? La pregunta del millón. No, a ver, es una realidad y es que si les preguntas ahora en febrero, que estamos en Oravalle, el comercio puede estar que se tira de los pelos, ¿no? Y fíjate, nosotras les solemos decir, pues igual este es el momento adecuado, ideal, para que hagas una revisión, ¿no? De esa estrategia y ese plan y esa hoja de ruta que tienes que tener definida, ¿no? En nuestro caso hay una realidad y es que te encuentras con comercios muy variados, ¿no? O sea, a día de hoy sigue habiendo comercio que puede ser 100% analógico, ¿eh? Y esto nos hemos encontrado de comercios que no han dado ese paso. A ese tipo de comercios nosotras les solemos decir, "Jo, ¿y por qué no empezamos, no? Con un proceso de fidelización, ¿no? Y fidelización es fantástico si te animas y lo impulsamos a través del WhatsApp Business, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera muy sencilla de poder conectar e incluir la digitalización en tu día a día. Nadie ha ido a un curso para utilizar WhatsApp, les suelo decir, ¿no? Pues fíjate, WhatsApp Business tiene 3, 4 funcionalidades que te van a resultar muy sencillas de utilizar. ¿Y para qué? Para poder fidelizar a esa clientela que ya conoce tus productos y servicios y que de otra manera, pues igual dejas de estar en su mente, ¿no? Porque quien no existe en Internet, o sea, quien no está en Internet es como si no existiera, que solíamos decir, ¿no? También nos encontramos con comercios que, bueno, pues están en un grado de digitalización medio, ¿no? Y estos muchas veces, pues igual tienen un canal abierto, ¿no? Puede ser Instagram, ojo, puede ser Facebook, y una de las cuestiones que solemos decirles es, Facebook parece que está muerto, pero nada más lejos de la realidad, está bien vivo para determinados sectores que van dirigidos a determinado público objetivo. Entonces, no vayamos a pensar que es una herramienta que está vintage, no, existe, está ahí y responde a un tipo de público muy concreto, ¿no? Entonces, con ese tipo de comercios les solemos activar, ¿no? Estrategias tanto de fidelización como de captación. Y ahí a veces también incluimos, ¿no? Pues, la publicidad, ¿no? Una publicidad sencilla, asequible, con una inversión razonable que les permita llegar a personas que igual potencialmente están interesadas en sus productos y servicios, pero no les conocen.
Y también es cierto que a veces nos encontramos con comercios que ya tienen un grado de digitalización más avanzado. Tienen una web, tienen una tienda online, tienen algún canal abierto, ¿no? Y ahí pues están trabajando, ¿no? Y con esos comercios lo que solemos proponer es la optimización de esos canales, ¿no? Cosas tan sencillas como tú eres consciente que a tu web acceden desde el móvil y no desde el ordenador, y tu web quizá no está optimizada para los móviles, ¿no? Nos pasó hace bien poco un comercio que, bueno, pues tiene un cierto movimiento, tiene una tienda online y demás, y desde el móvil éramos incapaces de llegar a la página de contacto. Fíjate. Y tenía la pasarela de pago, tenía las fichas de productos, tenía la categorización, pero si tú simplemente querías enviar un formulario o simplemente llamar por teléfono, era imposible, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que hablamos con los comercios, les decimos, mira, en términos de usabilidad es importante, ¿no? Que esas webs respondan y que desde el móvil se puedan visualizar, es una línea de digitalización más avanzada, y también el hecho de trabajar la aparición en los buscadores, y ahí ahora se abre el melón de la inteligencia artificial para que tus productos y servicios aparezcan, ¿no? Cuando una persona de a pie está buscando algo similar a lo que tú prestas, ¿no? Ujú. Y en todo ese proceso nos encontramos con la gran olvidada, que suele ser Google Maps, ¿no? Entonces, en cualquier proceso de digitalización es fundamental revisar cómo están las fichas de Google Business Profile de los comercios, ¿no? Porque ahí suele haber grandes oportunidades de mejora. Ujú. Sí, sí, es que a nivel local, yo siempre se lo digo cuando estoy con la gente acompañándola así, yo digo, haz el ejercicio aunque cueste, digo, haz el ejercicio de cuando cierres esto, sí, que ya sé que es difícil, pero cuando cierras esto y te vas y estás en casa en la Bartola viendo el Netflix de turno o al Broncano o el partido de fútbol, lo que sea, y te pones a buscar cosas, ¿qué miras primero? Sí. Sí, Digo, totalmente de acuerdo. Ahí sí que nosotras solemos aconsejarles que como hay a día de hoy hay herramientas para optimizar y mejorar tu productividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, que no dentro de su planificación se dejen, aunque sea un día al mes, para poder todas esas imágenes y contenidos que igual están ¿no? compartiendo en Instagram, en WhatsApp Business, ¿no? En Facebook, donde sea, pues que esa información de alguna manera les sirva para una vez al mes actualizar y darle una vueltita al Google Maps, que les va a venir fenomenal, porque es una manera también pues, de estar optimizando, ¿no? Y luego cuestiones tan básicas como, pues yo qué sé, en los horarios de atención, ¿no? O sea, hoy es el día que todavía nos encontramos con algunos comercios que el horario de atención no está actualizado, o que está el teléfono porque no les queda más remedio, pero resulta que la sección de las redes sociales, que ahora se puede actualizar de una manera muy sencilla y muy adecuada, pues no está, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera esto hay que interiorizarlo, ¿no? Y suele ser la gran olvidada. O sea, con todo el potencial que tiene esta herramienta, pues suele ser la gran olvidada. ujú. Has dejado de caer el tema de los que estamos hablando mucho, que hablamos mucho con Antonio en el primer capítulo. Ha salido las dos famosas palabras, IA, ha salido por ahí entre media. Claro, en este caso, esto como, a ver cómo lo hilo, cómo hago la pregunta. Mm, vamos a darle con una versión un poco un toque optimista, porque si no nos podemos deprimir y no vale eso. La cuestión es, en clave de pequeño, de comercio, porque bueno, estamos hablando de comercio, ¿cómo lo están percibiendo? ¿Cómo lo estáis viviendo en el acompañamiento este tema? Porque claro, los profesionales lo vivimos de una manera, obviamente, nos impacta de una manera determinada, pero en clave de un comercio que no tiene igual los recursos de una gran supermarca con sus departamentos y tal y cual, no sé qué,
¿Cómo lo están percibiendo desde vuestro foco? Pues es cierto que hay comercios, ¿no? El comercio avanzado, bueno, va a otra velocidad, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay comercios, ¿no? Que miran la IA en un primer momento así con un cierto recelo, ¿no? De hecho, esta semana que hemos tenido una charla, cuando hicimos la gran pregunta, había 2 comercios que no habían utilizado la IA a día de hoy, lo cual, ¿no? A las personas que nos dedicamos a marketing digital nos puede sorprender, nos puede chocar, pero claro, al vulgo vulgaris, que no está tan habituado a esta parte de la tecnología, le provoca, ¿no? Un cierto respeto, ¿no? Entonces, nosotras cuando acompañamos al pequeño comercio, lo que les enseñamos es a poner criterio, ¿no? Es decir, la IA es una herramienta fantástica para, bien enseñada, ¿no? Bien aleccionada, pueda hablar de una manera más similar a tu negocio y te pueda ayudar en aquellas áreas o facetas que te cuestan un montón, ¿no? Tenemos comercios que el tema de redactar los contenidos para las redes sociales les supone un esfuerzo muy grande, ¿no? Y en estos procesos de acompañamiento, cuando tú comienzas poco a poco, ¿no? Y dices, mira, este va a ser tu herramienta, ¿no? De inteligencia generativa, ¿no? Vale, vas a utilizar esta. Aquí tienes tu cuenta. Venga, vale. Vamos a preparar este chat GPT, que es lo más habitual, para que sepa mucho de tu negocio, ¿no? Y entonces dejamos ese chat GPT, ¿no? Como entrenado de alguna manera, y a partir de aquí, ahora chat GPT te va a ayudar a generar ese contenido. Entonces, tenemos comercios que en el minuto cero subían una foto de cualquier forma y manera y ya, y se pensaban, no, bueno, es que esto ya vale, ¿no? Y dices, pues siento darte disgustos, pero es que Instagram, no, pero si la gente no lee en Instagram, ya, pero Google sí. Entonces no te queda más remedio que escribir un poquito, ¿vale? Entonces, de estar en esa situación cero de a mí no me gusta escribir, no se me da nada bien, no sé qué contar, no sé cómo contarlo, ¿no? A pues, poder liderar, ¿no? Y ser un comercio autónomo bueno, pues que te apoyas en esta herramienta para suplir ese tipo de carencias. También hay otra línea de trabajo que está funcionando muy bien y es cuando les enseñamos a que esas fotos de catálogo, ¿no? O sea, yo qué sé, estoy pensando pues en centros de belleza o no, gabinetes de estética, ¿no? Que claro, bueno, pues son marcas, ¿no? Utilizan marcas bastante conocidas, pero las utiliza a todos los gabinetes, ¿no? Entonces, se les enseña que esas fotos que el fabricante o la marca te está proporcionando, pues cómo adecuarlos a tu marca, a tu imagen de marca. Y cuando aprenden a utilizarlo, pues es fantástico, porque entonces ya pueden empezar a hacer ¿no? sus composiciones visuales pues más atractivas y sobre todo más personalizadas, ¿no? O sea, consiguen tener unos canales digitales que tienen su personalidad y eso es fundamental para poder diferenciarte, porque al final con el marketing digital lo que queremos es ¿no? generar una experiencia memorable a las personas que están al otro lado, pero para que sea memorable también tiene que ser diferente. Si no, todos los centros de estética son idénticos. Sí, 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 al final sería como los bares, ¿y por qué vas a este bar y por qué no vas a otro? Pues, Eso es. ¿y por qué tú y Eso por es. qué yo no? Eso es. Entonces, en ese sentido, hay una parte muy importante de nuestro acompañamiento que es enseñarles a que la inteligencia artificial es una herramienta aliada, pero no es nuestro negocio. O sea, no podemos dejar que coja las riendas y haga, o sea, pretendamos que haga todo, porque entonces no nos diferenciamos. Y está funcionando así. Ujú. Sí, 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 sí. Que el otro día, y salió en el anterior capítulo, vea,
Vale, va a ser muy conocida, ¿eh? Es una chica además que trabaja en el Alavés, además, es muy maja. Siempre le dejo las cosas para que no me dejan entrar al estadio y el otro día cuando le dejé la mochila y tal, de repente me dijo, ¿que dejas un libro? Le digo, sí, un libro, pues me gusta leer y tal. Bueno, pues es un libro de inteligencia artificial, un poco crítico y tal. Y dice, no, a mí leer no, a mí lo que me gusta es que me lo haga todo. Y dije, claro, y te escuchaba ahora hilar la frase y tal, esto último que comentario, y me ha vuelto a recordar la misma historia de, de dejar las decisiones al final en manos de ellas o no, en manos de estos lenguajes, y digo, uff, digo, wow, qué caramelo tan atractivo encima, y más todavía si cabe para un comercio en el que lo que hablamos, no recursos de la pera o no puedes tonalizar, claro, esto es un caramelo a la puerta del colegio, o sea, y claro, es para cualquiera, digo, probablemente igual para alguien que tiene que estar como de hombre o mujer orquesta, pues esto es como, pues como lo que ha comentado mi amiga del fútbol. O sea, a mí no me vengas a hablarme de datos, de sostenibilidad, de tal. No, no, no me vengas de eso. Así que te quería sacar esa pregunta, Irán, esta pregunta con I y tal, y para una recta final, eh, en clave a nivel profesional, ¿cómo la percibes o cómo ves un poco hacia dónde va? Todo, ¿cómo nos puede impactar a la inteligencia artificial? Bueno, va a sonar un poco tópica mi respuesta, Gorka, pero yo sigo pensando, yo tengo mucha confianza en la inteligencia humana. Es decir, como todo en esta vida, ¿no? Todas estas novedades, ¿no? Tecnológicas llegan, irrumpen, ¿no? Hacen así el pico súper alto, esa, ¿no? Digamos, ese humo, ¿no? Va bajando, ¿no? Y de alguna manera, pues sí que es cierto que creo que ha llegado para quedarse, pero no va a ser la panacea ni la sustituta de la inteligencia humana. Solo hace falta darse un paseo por las redes sociales para ver qué contenido está dejando de ser atractivo, porque dices, ¿esto quién lo ha escrito? Esto lo ha escrito una máquina, ¿no? Esto no tiene ni alma, ni corazón, ni me está diciendo nada que realmente me aporte, ¿no? Entonces, frente a otro contenido, ¿no? Que realmente te engancha y te conecta y que estoy segurísima que por detrás también tiene su componente de guía, su ayuda de guía. Entonces, pienso que al final, pues es una ramita que está ahí, que nos ayuda a optimizar ¿no? Y a mejorar en tiempos, ¿no? Y a resolver tareas pues, que antaño nos llevaban mucho tiempo, pero que de la inteligencia humana, las personitas, y vamos a tener que seguir estando ahí para poder ponerle criterio. Mm, Y a mí el riesgo, precisamente cuando nosotras trabajamos con pequeño comercio, eh, al pequeño comercio que tiene miedo o recelo, les acompañamos para quitarlo, ¿no? Porque se están perdiendo una parte muy importante de poder optimizar y hacer más rápido y mejor un trabajo que bueno, pues que igual, si no, de otra manera les llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Y aquel comercio que piensa que es que la inteligencia artificial hace así y le va a resolver todas sus problemáticas, pues lo que hacemos es bajar las expectativas, ¿no? Y enseñarle con ejemplos didácticos, ¿no? Cuando tú tienes una herramienta entrenada, adaptada y personalizada a ti, versus cuando, yo qué sé, le preguntas cualquier cosa, ¿no? Y esto, por ejemplo, en las formaciones que damos tanto grupales como individuales, lo ven rápido. O sea, quiero decir, se ve rápido cuando hay un contenido, ¿no? Bien sea imagen, texto, lo que fuera, ¿no? Que está hecho con criterio, con ayuda de la IA, sí, pero con criterio versus a cuando no. Y luego, bueno, llámame romántica, pero a mí todas estas imágenes y fotografías, ¿no? Tan IA, ¿no? Que se ve claramente, pues me parece que flaco favor les hace al pequeño comercio y a las empresas en general, porque
pierdes tu esencia, pierdes tu imagen, tu marca, tu posicionamiento, ¿no? Cuando Sí. de repente, o sea, entre fotografías, ¿no? Propias, ¿no? Que tú puedas sacar frente a una fotografía, una imagen que haces con inteligencia artificial, pues es que hay una diferencia y hay una parte del alma de tu negocio, de tu empresa o de tu pequeño comercio que se está perdiendo. Sí, sí, sí. Es que me venía ayer un caso, precisamente, que estoy acompañando y tal, eh, que le empezaba a ocurrir o que yo estaba empezando a percibir eso. O sea, y nos llevamos muy bien y le tuve que decir casi lo que estabas diciéndole tú. Hice el ejercicio en un documentito breve ahí de Word y tal, y decirle, como vayamos por ahí, vamos a aparecer cualquier cosa. Y ser cualquier cosa, pues cuando estás compitiendo, además, es en un sector que tampoco hay una gran competencia, pero que am, cuenta con más recursos, para entendernos. Lo que hemos hablado de más recursos técnicos, económicos, etcétera. Yo digo, como vayamos, como la cojamos por ahí, este tema, digo, acabamos pues pareciendo, apareciendo vulgares. Y si somos vulgares, pues, Eres uno más. pues ya, Exacto. pues, Y, y, y va contra tu marca, además. sí. Es que va totalmente a la línea de flotación. Entonces, claro, Mm. y yo les suelo decir que, hombre, a mí, sobre todo, nosotras en ICANN Digital, no tenemos muchos proyectos de community management, pero algunos tenemos. Porque contrariamente a lo que las personas piensan, ¿no? Que es como, bueno, esto de community management, si total es subir 4 contenidos, ¿no? Entonces, a nosotras internamente nos cuesta mucho que entiendan el gran trabajo y el trabajo tan importante que supone que una empresa ajena a ti hable como si fueras tú. Entonces, es una labor que está muy denostada, que no, que hay otras cuestiones que parece que tienen como más glamour y aquí todo el mundo sabe subir una foto a Instagram y ya es community manager, ¿no? ¿Qué te voy a apuntar, no? Con estas cuestiones. Pero yo siempre les digo a estos proyectos con los que trabajamos, les digo, mira, mejor buenas fotos que malas, pero mejor tus fotos que las del banco de imágenes o las que la IA puede hacer, porque las tuyas son reales, ¿no? Claro, evidentemente a mí me gustaría que me mandaran unas fotos maravillosas, pero a veces no pasa eso. Pero prefiero las tuyas malas a unas de banco de imágenes o unas generadas por inteligencia artificial. Mm. Sí, sí, sí. Ya te digo que es que vengo con muchos temas que me los sacáis últimamente y que te digo, bueno, me parece que no solo me pasa a mí. Y ya te digo, fue una sensación ayer cuando te la percibí, que fue como, y es que además luego me envió toda la planificación y luego, y sí que había contenido lo que tú dices que se notaba, le dije, digo, mira, es que esa es tu marca. Lo otro no es. Ya. Yo digo, y es que además se nota a kilómetros cómo está hecho. Y vamos, así que, Olinda, tío, tuvimos ahí un ejercicio bueno y sano, porque afortunadamente en eso sí que nos llevamos muy bien. Pero sí, sí, me ha venido muy bien que lo comentaras y cuando lo escuche la gente, yo creo que también os lo invito a que lo dejéis en los comentarios con vuestras experiencias, con vuestras inquietudes, porque creo que es algo que está pasando porque todo el mundo estamos en también ese proceso de experimentar y que es lógico. Así que si os podéis si comentarios de experiencias similares, pues nada, os lo dejáis ahí en los comentarios y ya, porque creo que es algo que está ahí pues eso, chup, 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 como se dice ahí en ebullición todo. Sí, 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 total. Así que quería unirte ya un par de cositas o tres ya para cerrar. Vea, en clave redes sociales, porque es un tema que está en boga, y no preguntaros sería como tirarme de cabeza. Eh, ¿Cómo percibes todo el tema de la prohibición de redes? Que lo que empezó ahí en Australia, ahí, pues eso, en ese sitio que está ahí abajo, que bueno, joder, no, Australia, digo, "Oh, están ahí abajo y tal", yo sí, sí, pero que ya en Francia andan por ahí, ta, ta, ta.
recientemente por aquí se va por la misma vía y la pregunta es, ¿cómo lo percibes el tema de la prohibición a menores a las redes sociales? Nos vamos un poco del retail, ¿eh? Ya lo siento que es un breve pare, pero creo que es un tema que merece la pena porque está ahí, en boga y Sí. creo que A mí, claro, aquí roza la línea de madre. Yo tengo dos joyas adolescentes de 15 y casi 18 años y personalmente me parece fantástico que se pongan controles para que menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales. Pero también creo que las familias tenemos un papel muy importante que se llama educar a nuestras criaturas en el buen uso de Internet y de las redes sociales. Vamos a ver también esto cómo se articula, porque claro, según lo que he leído por las noticias que se han ido publicando, en principio el gobierno lo que busca también es que sean las propias redes sociales las que pongan los mecanismos necesarios para evitar que menores de edad se den de alta en las redes sociales. Claro, veamos a ver esto en qué consiste, porque claro, si eso quiere decir que yo tengo que subir el DNI, o, por ejemplo, ¿no? de mis joyas para poder verificar que son mayores de 16 años, pues poca gracia como madre me hace, ¿vale? Pero sí que soy también partidaria de que trabajemos en los ámbitos, ¿no? familiares, educativos y demás, el uso razonable de la información y de los canales digitales y de Internet. A mí me sigue sorprendiendo, precisamente ayer escuchaba una entrevista que estaban dando en la radio con menores y sacaban un estudio que ahora mismo no recuerdo el origen de este estudio, pero venían a decir que había menores que de lunes a viernes, entre semana, pasaban una media de entre 4 y 5 horas conectados al móvil. Y me parece muy preocupante ese número, me parece tremendamente preocupante porque como menores de edad están estudiando, tienen las extraescolares, vienen a casa, tienen que preparar, estudiar, descansar, ¿no? Entonces no me salen las cuentas de dónde vienen todas esas horas de dedicación, ¿no? Me parece sorprendente que menores de edad duerman en la habitación con el móvil. O sea, cuestiones tan básicas, tan sencillas, que eso ninguna ley va a poner orden ni concierto. Somos los padres y las madres quienes tenemos que poner cordura y también tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Entonces, creo que está muy bien que la ley ponga unas pautas y ponga unas, ¿no? Ponga unos controles, pero también creo que como familias tenemos una parte muy importante de responsabilidad en este tema. Y a veces pensamos que son los centros educativos, que es el gobierno quien tiene que arreglar este tipo de cuestiones y bueno, pues son también unas cuantas medidas básicas que tú en tu casa, ¿no? Que tienes una labor muy importante que es educar, ¿no? Y hacer crecer a estas personitas, pues tienes un papel muy importante que hacer y tienes cuestiones que te toca afrontar. Evidentemente, estoy pensando en mis joyas cercanas, cuando te toca, ¿no? controlar y limitar, ¿no? Y decir, oye, ¿te acuerdas que estamos entre semana y el acceso, ¿no? estaba restringido a media hora? ¿No? Pues claro, ahí hay una labor y una responsabilidad y lo más fácil es dejar que campen a sus anchas, ¿no? Pero claro, como familias creo que tenemos un papel importante e ineludible que hacer. sí, sí, sí. No, pues como siempre os digo, o sea, comentarios, posiciones, porque creo que es un debate que merece la pena, que lo podéis dejar en los comentarios. Sí, yo también
Es un tema, lo hablamos en el capítulo con Antonio y tal, y em, no es sencillo de abordar porque al final los adolescentes, o sea, de hecho ayer, bueno, estos días leía una columna a Adelia Rodríguez también, que es una experta maravillosa, Mm. que hablaba de cómo a través de Wikipedia unos críos en un colegio habían sido capaces de encontrar la manera de seguir comunicándose y usar la Wikipedia como una red social. O sea, una cosa alucinante. O sea, que dices, y luego lo ves desde el otro punto de vista, obviamente, y dices, oh, eh, mm, que siempre queda ese punto de libertad o medio censura. Claro, ya trae un debate de ese del internet de toda la vida de que el anonimato y tal, y de repente ahora todo el mundo con una tal y quiénes somos cuál, que da un poco miedo que igual la intención es buena, pero lo que igual desprende quizás es un punto Ya. de cierto control, que claro, que es, oh, sí, ya te digo, que es, la línea es muy fina, no sé, yo creo, la línea es muy fina de cómo se perciba de dónde hay censura o dónde no. Ah, Es que, claro, personalmente yo no lo veo tanto como censura, sino que como progenitores tenemos que trabajar para enseñarles a pensar. ujú, Y en ese enseñarles a pensar está el hecho de que, bueno, pues Internet es un mundo maravilloso, la digitalización es fantástica y, bueno, a título personal, las herramientas, ¿no? O sea, mis hijos utilizan los ordenadores desde el minuto cero para poder seguir y avanzar con su formación, ¿no? Y que cuando hay dificultades de aprendizaje o discapacidades de por medio, la tecnología bien utilizada es fantástica. Pero claro, es que tenemos la obligación como las familias, el padre, la madre, las personas que estamos, ¿no? Acompañando a menores, tenemos la obligación y la responsabilidad de enseñarles a pensar, de enseñarles a utilizar esas cabecitas con espíritu crítico, ¿no? ujú, Y en ese sentido, estar conectados y conectadas a una red social tantísimas horas al día, ¿no? En un momento en una edad en la que son muy moldeables y muy manejables, ¿no? Si no hay una base, ¿no? Desde el ámbito de la educación, ¿no? Tanto en familias como en los ámbitos académicos, ¿no? Que les ayude a tener y a construir su propio criterio, pues estamos haciendo personas que en el futuro no van a tener las fortalezas necesarias para poder hacer frente a dificultades que les van a llegar en la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, como madre, me preocupa cuando escucho esos datos, ¿no? Cuando escucho esos datos o cuando veo yo qué sé, vas a restaurantes o estás en un momento de ocio y ves a menores, pero bien chiquitines, que en vez de estar participando en la conversación, en vez de estar ahí conectadas, ¿no? Con las personas que les rodean, están con el móvil, ¿no? Y claro, es más cómodo, evidentemente, porque tener menores de edad y tenerlos conectados a la maquinita hace que tú no dejes de tener esa responsabilidad y tú estás cómodamente, pero flaco favor les estamos haciendo. La tecnología bien utilizada de verdad que es maravillosa. Y yo insisto, cuando hay discapacidades o cuando hay dificultades de aprendizaje, en nuestro caso personal como familia, si no llega a haber sido por la tecnología, no sé dónde estaríamos, ¿no? Pero bien utilizada, ¿no? Bien dirigida y sobre todo enseñando a nuestras criaturas a pensar y a tener espíritu crítico. sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Lo poco que añadir en ese sentido, sí, comparto esa parte, sí, porque es algo que percibo, sí, mira, es algo que no te das cuenta hasta que igual vas en los espacios
Y en los medios de transporte yo me doy mucha cuenta. En ese Sí. sí, quizá. O sea, igual eso parece una tontería, pero sí, la impresión cuando vas eso, en un autobús, en un metro, en un tranvía y tal, eh, ¿qué hace la gente en esos tiempos supuestamente muertos? Mm. Y eso que tú dices es verdad, sí. Es algo que yo me suelo fijar mucho de qué hace y tal, y es una sensación como que la necesidad, o sea, yo creo que como miran y lo que nos ven a los que están por encima, que están Claro, haciendo eso, digo, bueno, es que lo que están, hacen lo que ven. O sea, claro, claro. son esponjas de lo que ven y si nos ven a nosotros, nosotras, que nada más nos montamos, nada más tal, y en ese rato de tal, estamos, Sí. claro, te quedas como, ya, y yo, y por eso, tío, que es un poco, Sí, o restaurantes o momentos de ocio, a mí sobre todo me llama muchísimo la atención en restaurantes, momentos de ocio, cuando ves a las criaturas con el móvil, claro, no dan guerra, mm, no dan guerra, pero claro, esto lo estamos promoviendo las personas adultas que encima somos responsables de su educación y de acompañarles y ayudarles a crecer. Y creo que eso no hay ley que lo gobierne, ¿no? O no, sea, que no, esto no, esto es un tema de, oiga, pongámonos las pilas, ¿no? sí. Como progenitores, pongámonos las pilas. Sí, por eso digo que es un tema, o sea, que corremos yo creo que el riesgo como dejar en manos de que nos resuelvan algo que quizá mm, nosotros, nosotras deberíamos un poco de hacer algo más y no solo esperar al palo y zanahoria, a que entre el de Telegram, a que entre el Elon de turno, a la bronca y luego realmente no cambie mucho o se convierta eso en una autocensura. Pues nada, recta finalísima, nos vamos pasando un poco de tiempo, pero ya cierre final con las dos últimas cuestiones que las hago en uno, como pasó con Antonio en el primer capítulo. Y una de ellas es para que respondas la pregunta que nos dejó Antonio, nos dejes una pregunta para que la próxima persona y nos dejes una recomendación de invitado. O sea que en el fondo te he hecho que a ti te he hecho casi más un 3 en uno que un 2 en uno. Vea, a ti te he subido el listón casi. Así que voy con la pregunta que nos Venga. dejó Antonio y que nos dijo, intuyó de que ibas a ser de su generación parecido, ¿eh? O sea que no sabía quién era, no le dije quién eras, pero no por así tal cual, así que y te voy a hacer magia o intuir a quién iba a ser, pero bueno, ya va. Me dijo, siendo tú de mi generación, ¿cuánto hay del diagnóstico de Internet de que nos hemos hecho mayores y cuánto de crítica de verdad sobre la situación de Internet? Mm. Bueno, sí que es cierto que yo creo que, ¿no? Las personas de mi generación, em, y sobre todo que estamos, ¿no? Como conectadas, ¿no? Y profesionalmente activas y demás, sí que es cierto que creo que no nos damos cuenta que el tiempo pasa, ¿no? Y que muchas de estas cuestiones que igual ahora nos llaman la atención es precisamente por ese pasar del tiempo que no estamos asumiendo, ¿no? Yo siempre digo que realmente yo me veo como cuando estaba en la uni, solo que el pequeño detalle de que han pasado 30 años, ¿no? Pero en realidad me veo igual, ¿no? Así que sí, y muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de las generaciones más jóvenes, ¿no? Y es que, ¿no? En mis tiempos, ¿no? Te ves, ¿no? Te ves escuchando a las collas adolescentes diciéndote: "Ama, perdona, ¿no será que?", ¿no? Y dices: "Pues sí, pues tienes razón". Yo creo que también es un poco eso, ¿no? Esta parte de seguir conectada, pero también asumir que el tiempo pasa. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Vaya pregunta, pues ahora tengo yo una Joder. responsabilidad, porque claro, no sé quién va a ser tu siguiente persona invitada, con lo cual, yo, mira, fíjate, le lanzaría la pregunta, ¿no?
sobre cómo se ve en las redes sociales ahora y cómo se veía hace unos años y dónde cree que va a estar en 10 años, ¿no? Wow, muy ¿No? buena, A ver cómo lo ve. Ahí muy lo dejo, buena, ¿no? muy buena, muy, Y muy buena. una recomendación, pues claro, yo soy un poco de los clásicos. Em, Así una recomendación, pues mira, a nivel musical, os recomiendo una de Ismael Serrano ahí metida en vena. Una de coger el penúltimo disco de Ismael Serrano, por decir algo, y ponérselo vuelta y vuelta, porque es maravilloso. Inspira, da paz, ¿no? Y si nos acomodamos, ¿no? ¿No? En el ámbito social, ¿no? Te acomodas, escuchas un poquito de música guerrera, suave, pero guerrera y con fondo de Ismael Serrano, y así nos activamos socialmente. ¿Y una persona para entrevistar? Una persona para entrevistar. Pues si es en el ámbito del marketing digital, mira, yo estoy pensando en mi querida Mónica Carratalá, que te va a ayudar, te va a hablar muchísimo de SEO, posicionamiento, inteligencia artificial, ¿no? Y te va a dar una perspectiva muy, muy interesante. Ujú. Podría ser una Mónica Carratalá. Pues nada, pues tomamos reto. Vamos recogiendo retos y a ver si se pueden pasar esta temporada. Y ojalá que tengan que responder esta pregunta igual. Igual es Mónica la que lo tiene que responder igual. ¿Quién A ver sabe? qué te dice. A ver qué te dice. A ver. Vamos a intentarla. La puerta la vamos a tocar. Muy Así bien. que os cierro con lo último. Y os diga, el libro, no lo olvidéis, leerlo. Querido comercio, merece la pena. Está muy bien contado. Estrategias, redes, un poquito de ella que hemos hablado y aparece también algo de ChatGPT, SEO, web, publicidad. De verdad, en serio. Lo dejaremos en la descripción del capítulo para que lo podáis ver dónde encontrarlo. Y muchísimas gracias, Bea. A ti, Gorka. Nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero ha merecido la pena. Me he vuelto a dejar preguntas en el tintero, como con Antonio, y eso es bueno. Eso es que la charla ha estado muy divertida. Y a toda la gente que ha llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí, hasta el final. Como bien os decía al principio, os invito a que os suscribáis, dejéis comentarios, temas patrocinio, ya lo sabéis, info@orgacores.com, siempre serán bienvenidos y hace que sea más divertido y más guay y sea más sostenible, obviamente. Y poco más que decir, que nos vemos en el siguiente capítulo, que será ya para el mes de abril. Esperemos ya estaremos con la Semana Santa, seguramente. Pero bueno, seguramente que será un capítulo también muy bonito, donde hablaremos de cosas también relacionadas, tocando ahora mucho y redes sociales y el mundo digital. Y nada, y no hay poco más que decir. Bea, que muchísimas gracias por este ratito. A Espero, ti. espero que a la gente le haya gustado un montón, que el pequeño comercio siga creciendo, que buena falta hace y positivo. Y que espero que este capítulo haya ayudado un poquito a que, pues eso, al que tenga más un poco de reparo, pues todavía se anime más y si encima, pues con este fantástico libro a conoceros y que os podéis acompañar, pues todavía mejor que mejor. Así que, Muy bien. así que nada, Muchas gracias. bueno, hasta luego.